Bueno, en el Classroom, en la clase número 12, van a encontrar un PDF que se llama Simulacro Examen, el cual pueden descargarlo o pueden abrirlo directamente, no hay ningún problema. Y acá vamos a tener lo siguiente. Así va a ser el examen la próxima clase. Vamos a tener que armar una estructura de carpetas. Vamos a buscar información en internet, donde estaremos copiando textos y descargaremos las imágenes. En base a ese texto que nosotros copiamos de internet, vamos a darle el formato correspondiente desde Word, cambiarle los márgenes, utilizar WordArt, darle formato a los textos. Y más abajito nos va a dar una planilla de Excel para que podamos resolverlo, con obviamente el enunciado correspondiente de cada una de las columnas. Así que en cuanto tengan el PDF descargado, me avisan y comenzamos. Vamos a ver si lo podemos finalizar. Yo calculo que sí. Así que no se olviden de avisarme en cuanto lo tengan descargadito. Muy bien, very good. Bien, algo que les quiero ir comentando, bueno, como es el primer examen que vamos a tener, como los exámenes de secretariado son extensos, porque tengan presente que a lo largo del módulo que estemos viendo no estamos trabajando con un solo programa. Acá, por ejemplo, estamos armando la estructura de carpetas, que fue lo que vimos en la primera parte con Windows. Después estamos trabajando con Internet, buscando información. Luego con Word le damos formato a los textos. Y al final de todo realizamos la planilla de Excel. Por lo general, siempre se inicia, en este caso, en el primer punto necesitamos las carpetas, pero una vez que yo tengo las carpetas, luego puedo empezar por la parte de Excel o por la parte de Internet y Word. O sea, puedo seguir todo el enunciado o una vez que tengo armada la carpeta, saltar directamente a Excel, no hay problema. El orden es indistinto. Después, con lo que es el examen, va a ser teoría y práctica
van a haber unas preguntitas con respecto a los temas que estuvimos viendo en el módulo. O sea, algunas preguntas de Windows, algunas preguntas de Excel, unas preguntitas de Internet y otras de Word. Pero siempre en base a la práctica que ya estuvimos realizando. Entonces, como el examen es extenso y les va a llevar tiempo, lo que es la parte práctica yo les voy a dar hasta el día siguiente para poder entregarlo. El lunes que viene, lo que me tienen que entregar en el día va a ser después lo que es la parte de la teoría, eso sí. Y con la práctica van a tener tiempo hasta el día siguiente para entregarlo. Es poquito, pero en caso de que ocurra algo, no sé, que se corte internet o algún imprevisto, van a tener hasta el día siguiente para poder entregar el examen. Así que vamos a empezar. Punto número 1. Creamos una carpeta llamada simulacro de examen y dentro de ella creamos la siguiente estructura de carpetas. Por lo tanto, voy a ir a la carpeta donde yo tengo todo almacenado. Curso de secretariado administrativo, módulo 1. Y acá voy a crear la carpeta simulacro de examen. Tengan presente, en el caso de la próxima clase, en vez de llamarse simulacro, se va a llamar examen módulo 1 o examen final. Y después, esta carpeta es la que vamos a comprimir para poder enviar y entregar en el Classroom. Así que recuerden armar la carpeta principal que les pide. Para armar las carpetas podíamos hacer clic derecho en el espacio vacío, nuevo, elegir la opción carpeta, o si estoy ya sea en Windows 10 o en Windows 7, tengo un icono en la cinta de opciones que dice nueva carpeta. En el caso de Windows 10, si no puedo visualizar esta cinta y de repente tengo así y no aparece la cinta, acá en la barra del menú tenemos esta flechita que apunta hacia abajo. Hacemos un clic y ahí se despliega la cinta de opciones para poder ver en el grupo nuevo la opción nueva carpeta. Si nos olvidamos de ponerle el nombre a la carpeta, recuerden que podían hacer clic derecho sobre la carpeta y del menú contextual teníamos la opción de cambiar el nombre. O, si me equivoqué y creé muchas demás, las podíamos eliminar. Una vez que tengo la carpeta simulacro de examen, vamos a hacerlo un poquito más al costado, me dice que adentro tengo que hacer esta estructura. Una carpeta llamada práctica. Tenemos práctica y otra carpeta llamada teoría. Entonces acá voy a hacer clic derecho, nuevo. Tengo por un lado práctica y por el otro lado teoría. En este caso la carpeta de teoría está junto con la estructura, pero nosotros cuando la tengamos que hacer, en realidad la carpetita de teoría la vamos a estar omitiendo porque la vamos a entregar aparte. Así que si yo quiero, esta la puedo omitir. Según cómo está la estructura, tenemos práctica, que es la subcarpeta de simulacro. Y adentro de práctica tenemos estas carpetas: Excel, Internet, Windows y Word. Entonces, dentro de práctica, acá creamos las otras carpetas: Excel, Windows, Word e Internet. Yo en este caso estuve usando el atajo de teclado Control Shift N para crear las carpetas, sin tener que hacer ni clic derecho ni ir a la cinta de opciones. Pero como siempre les dije, cada uno utiliza la opción que les resulte más cómoda para crear las carpetitas.
Y ahí ya lo tengo. Simulacro examen. Dentro de simulacro examen, una carpeta llamada práctica. Y dentro de práctica, Excel, Internet, Windows y Word. La carpeta de teoría la eliminé. Ahí lo tenemos. Avísenme en cuanto tengan la estructura de carpetas armadita. Listo, profe. Very good, very good. Muy bien. Ahora, una vez que ya lo tenemos, me dice: busca información en internet que contenga textos y fotos acerca de... Y me da un enunciado, un punto. ¿Cuántos rayos tiene el sol de la bandera argentina y por qué? Voy a Google, copié y pegué la información. Y acá, en esta primera parte, me da un breve resumen. ¿Qué pasa? Este texto me podría servir, no hay ningún inconveniente. El tema es el siguiente. Yo después voy a tener que trabajar con ese texto. Me dice que tengo que poner sangría de primera línea. Necesito colocarle, por ejemplo, un título, márgenes. Después ajuste las imágenes y a una coloqué un efecto de marca de agua. Y este texto es demasiado chiquitito, entonces yo tendría que buscar un texto un poco más amplio. Vamos a ver, voy a entrar acá, en la página. Acá también el texto es un poquito más grande, voy a ver si hay más información. Acá me da la estructura. Acá me dice, en el centro de la bandera se encuentra, tiene 32. Entonces acá tengo bastante más datos. Acá tengo un poquito de historia. Vamos bajando. Okay. Y acá me da un poco más de información. Y este me gusta más. No es tanta como Wikipedia, pero me sirve. Entonces acá voy a seleccionar desde la historia del sol. Este que es un resumen. Y la historia del sol. Ahí está. Voy a copiarlo. Me voy a Word, ya que tengo que pegar la información ahí dentro. Y acá, al momento de pegarlo, cuando nosotros hacemos clic, podemos hacer clic derecho, o si yo, por ejemplo, voy acá a pegar, se va a pegar el texto de esta forma. Antes de pegarlo, yo le podría colocar un título. Por ejemplo, como estaba en internet, la historia del sol, puedo poner como título bandera argentina.
Al momento de pegar los datos, fíjense que tenemos tres opciones. Mantener formato de origen, donde queda el tipo de letra que usaron, el tamaño, los estilos. Si había hipervínculos, también me va a colocar los hipervínculos. La segunda opción, combinar formato. Deja los estilos, hipervínculos, el efecto de negrita, los saltos de línea, pero trabaja con la fuente que yo tengo en Word, que en este caso mi fuente es Calibri. Eso es combinar formato. Y por último, conservar solo el texto. Agarra el texto, donde estaban el estilo negrita y donde estaban los hipervínculos, eso no lo trae. Simplemente es como si yo hubiera escrito manualmente toda esa información. En este caso voy a conservar solo el texto. Nada más. Entonces tienen esas tres opciones al momento de pegar los textos. Los voy a esperar unos segunditos. Una vez que tenga capturada la información, pueden ser, no hace falta que sea tanto tampoco, pueden ser acá 2 párrafos, nada más. Pero 2 párrafos donde esté la información. Por ejemplo, si yo quisiera conservar 2 párrafos nada más, sería la historia del sol, simplemente. Una vez que lo tengan, me avisan. Sí. Profe, ¿cuál es la página que usó? Porque yo entré a Wikipedia, pero no está la información la misma que usted encontró. No, en este caso la página es serargentino.com. Acá más abajito me fui. O sea, debajo de Wikipedia. Más abajo, más abajo. Ah, acá está. Justo debajo de Wikipedia. serargentino.com. Ahora sí. Profe, ¿le puso título también? Sí, le puse bandera argentina. Se metí por ahí y me quedo media atrasadita. No, un problema, no un problema.
Muy bien, very good. Bien. Me dice que junto con 2 imágenes alusivas y pegarlos en Word. O sea, acá ya tengo lo que es la parte de la información, los textos, pero me falta las 2 imágenes, 2 fotitos. Por lo tanto, voy a poner acá en la parte de... Vamos a borrar esto, voy a poner bandera Argentina y me voy a imágenes. Recuerden que si yo hago clic derecho y copio la imagen se va a ver así pequeñita. Así que hacemos un clic con el botón principal para abrir la foto y puedo copiarla y pegarla acá en Word. Puedo hacer uso del buscador o si no directamente en Word ir a insertar imágenes, imágenes en línea y acá buscar bandera argentina. También es válido ya que estamos haciendo uso de la conexión a internet. Y lo insertamos. Acá sale con un pequeño texto. Si yo por ejemplo este texto lo quiero eliminar, puedo hacer un clic ahí donde está el texto y suprimirlo. ¿No? Simplemente marco donde está el texto y lo elimino, nada más. Se me deformó la foto. Profe, dime. Yo tengo un problema para pegar las imágenes, porque pongo copiar imagen, pero no me sale en el texto. Me dice opciones de pegado y cambio las opciones, pero nunca me las pega. Lo que yo hice con el otro trabajo, que no lo pude entregar porque tuve una semana bastante complicadita, pero lo que yo hice fue descargar la imagen a la compu y después insertarla en el texto. Perfecto. Sí. Porque no sé por qué no puedo directamente copiarla y pegarla. Tendrías que... pasa mucho con... Depende de algunas imágenes que se están buscando o también puede ser algunas opciones del navegador. Claro, y yo, porque me dice cambiar, ahí le digo como me dice cambiar formato, mantener formato en origen y conservar el texto. Pero yo le puse de las 3 opciones y ninguna me las pega. Ok. No sé por qué. Pero lo que hice fue descargar la imagen y después pegarla al texto. Está bien. Se puede ser que las imágenes tengan alguna restricción y por ese motivo no se pueden pegar, porque pasa con algunas fotos. También puede ser un problema del navegador, yo acá estoy usando Chrome, o también del antivirus de Windows que bloquea esas opciones de copiar la información. Copiar y pegar, pero si te deja descargarlo, o sea, guardar la foto y después insertarla, no hay problema. Por ejemplo, acá lo pegué y no me trajo nada. Claro, así me hace, eso me hace el profe. Exactamente lo mismo. Ahí lo copié, pongo pegar, cualquiera de las 3 opciones,
y no me trae ninguna. Ahí recién en la última me la trajo, pero en las opciones anteriores, e incluso yo presioné acá en pegar o puse control B corta y no me lo trae. Así que puede ser alguna restricción. También depende, a ver la imagen, ¿qué tipo de imagen es? Es una foto JPG. Puede ser que tenga alguna restricción la propia imagen. Deposit fotos. Y por ese motivo no se puede usar. Pero sí, yo lo guardo como haces vos. O sea, si yo lo guardo y después lo inserto, no tengo ningún inconveniente. Ahí lo trae sin problemas. Por eso siempre está bueno saber tener en cuenta distintas opciones para poder pegar la imagen. Bien, entonces, una vez que ya tengo las dos imágenes, pegarlas en Word, guarde el trabajo en la carpeta de Word. O sea, nosotros en el punto número 1 creamos la estructura de carpetas y este trabajo tengo que almacenarlo acá adentro. No me especifica con qué nombre lo vamos a guardar, así que le voy a dejar por defecto el nombre que le puse yo en el título, que es Bandera Argentina. Así que voy a guardarlo, voy a buscar la carpetita, ingreso en simulacro de examen, práctica, Word, y una vez que llegué a la carpeta correspondiente, ahí recién lo guardo. Y ahí ya tenemos almacenado el archivo. Una vez que ya lo tengo, una vez que ya está guardado, en el siguiente punto me dice guarde en la carpeta de internet creada en el punto 1, o sea, esta carpetita, dos imágenes diferentes a las copiadas en el punto anterior, como archivos. O sea, acá me dice que tengo que no copiarlas y pegarlas en un documento de Word, sino que tengo que guardar las imágenes en una carpeta. Mucho cuidado con este punto. Y acá me dice dos imágenes diferentes. O sea, yo acá en el documento de Word tengo estas dos fotos. O sea, el tema es el mismo. Yo tengo que buscar imágenes, en este caso como estoy trabajando con la bandera argentina, voy a buscar imágenes de la bandera argentina, pero estas imágenes que vaya a guardar deben ser distintas de estas que están acá. O sea, no puedo guardar las mismas. Así que voy a regresar acá y voy a buscar un par de fotos y las voy a guardar. Guardar imagen como, y acá me voy hasta la carpeta correspondiente, que en este caso es la de internet. Puedo ponerle un nombrecito, por ejemplo foto 1, busco otra, esta está bonita. Y esta la voy a guardar en la misma carpeta con el nombre foto 2. Entonces acá en internet ya tengo las dos fotitos guardadas. Voy a darles un par de minutos para que puedan guardar las fotitos y me avisan, así continuamos, porque ahora le vamos a estar dando formato al texto de Word.
no se olviden de avisarme en cuanto lo tengan. Bien. Bueno, continuamos. Después, darle formato al documento de Word. Así que voy a buscar en la carpeta de Word mi archivo. Vamos a abrirlo y voy a modificarlo. Vamos a achicar un poquito la pantalla para poder verlo. Me dice lo siguiente: tenemos que cambiar los márgenes de la hoja. Me dice que el superior e inferior van a ser de 4 centímetros, mientras que el margen izquierdo y el derecho van a ser de 2 centímetros. Recordemos que para cambiar los márgenes, el tamaño de la página, o incluso si quiero dividirlo en columnas, tenemos que ir en mi versión de Word a la pestaña Disposición para poder llegar al grupo Configurar página. Recuerden que dependiendo de la versión de Office puede cambiar el nombre de las pestañas. Puede ser Disposición, Diseño de página o Diseño simplemente. Una vez que estoy acá, la primera opción, que son los márgenes, tenemos una lista con márgenes predefinidos. Y abajo de todo tenemos la opción de márgenes personalizados. Y acá es donde nosotros podíamos colocar los valores para cada uno de los márgenes. Una vez que se abre el cuadro de diálogo, configura página, y me encuentro en la pestaña de márgenes, acá coloco la información. Superior e inferior son 4 centímetros. No hace falta que pongan lo que sería centímetros, colocan el numerito y después Word se encarga de colocarle la información que falta. Y después en los márgenes izquierdo y derecho 2 centímetros. Así que ponemos 2 centímetros.
Listo. Pongo aceptar y fíjense que si yo regreso a los márgenes, Word ya colocó la información que faltaba. Por eso yo decía, no es necesario que lo escribamos. Cada cambio que vamos haciendo no esperamos a tenerlo todo completo. Así como está, ya lo puedo ir guardando. El título, que en este caso yo le puse como título Bandera Argentina, me dice que tiene que ser un word art. Cambiarle la fuente, el tamaño, el relleno, la forma, coloque sombra y céntrelo. O sea, todo eso. Voy a seleccionar el título Bandera Argentina. Me voy a insertar. Y desde acá voy a insertar el word art. En caso que puede llegar a ocurrir que no le haya puesto un título a mi documento, lo que tengo que hacer es, me voy al primer párrafo y al inicio de todo hago un clic para colocar el puntero. Y ahí aprieto Enter un par de veces. Ahí está. Entonces de esa manera estoy dejando espacio. Una vez que tengo el título, me voy a la pestaña Insertar, me voy al grupo Texto y acá me voy a la opción Word Art. El diseño puedo elegir el que más me llame la atención, el que más me guste. Y para que quede como título, porque fíjense que acá yo puse el Word Art y el texto se desplaza hacia el costado. Porque por defecto el Word Art tiene un ajuste de texto cuadrado. Entonces yo puedo desplazarlo y fíjense cómo el texto se acomoda alrededor de mi Word Art como si hubiera un recuadro. Como este es un título, lo que voy a hacer es, desde la pestaña Formato de forma, en el grupo Organizar, donde dice Ajustar texto, le voy a decir arriba y abajo. De esa manera me aseguro que el texto que nosotros tenemos escrito quede por debajo del Word Art. O por debajo, o si esto se encuentra en el medio, que el texto quede por arriba. Pero no que haya texto flotando alrededor. Como es un título, el título va a estar solito ahí arriba. Voy a darles unos minutitos para que lo puedan resolver y continuamos dándole formato al Word Art. Cosa que si hay alguna duda me puedan preguntar en el momento. No se olviden de avisarme en cuanto lo tengan.
Me pedía muchas cositas para el WordArt. Me decía que cambiarle el tipo de letra, el relleno, forma y colocarle una sombra. Cualquier cambio que yo quiera hacer con el WordArt, en el momento que haga un clic, por ejemplo, el cursor quedó acá en Argentina. Significa que si yo voy a formato de forma y desde acá en estilos de WordArt, ya que yo tengo que cambiar la forma del WordArt, no lo que es la forma del bloque que encierra el WordArt, sino que desde acá en estilos, si yo le cambio el relleno, me va a estar cambiando simplemente el color de relleno de la palabra donde me encuentre. Si hacemos un clic en los bordes del recuadro, de esta manera estoy seleccionando todo el WordArt completo. Y ahí le puedo cambiar el color. Me decía cambiar el color de relleno. Voy a poner un azul un poco más oscuro. El tipo de letra, para eso tengo que ir a inicio y desde acá ponerle otra fuente diferente. La fuente es a elección, pueden poner la fuente que ustedes deseen. Ya le cambiamos el tipo de letra, ya le cambié el color por un azul un poco más oscuro. Después me decía el tamaño, la forma, puede ser un poquito más grande o más pequeño. Y para la forma, me voy acá donde están los efectos y en transformar puedo aplicarle alguna de estas transformaciones. Siempre seleccionado. Entonces acá en efectos, en transformar, ahí le cambié la apariencia, o sea, cómo va a estar el texto. Tiene una pequeña, muy leve curva. Si yo quiero puedo hacer la curva un poquito más pronunciada, pero en este caso está bien. Quiero algo muy leve, muy sencillito, muy simple. Si necesito colocarle sombra, desde los propios efectos tenemos las opciones de sombra. En este caso el WordArt que yo seleccioné ya viene con una sombra incluida, pero en caso que no lo tuviera, desde acá podemos añadirle una sombra, ya sea una sombra interior, una sombra exterior o una sombra interior o algún otro efecto distinto de sombra. Como mi WordArt ya viene con una sombra, la voy a dejar así. Ya tengo la parte del trabajo hecha. Pero recuerden que todos los cambios que quieran hacer lo hacen en la pestaña, desde la pestaña formato de forma o la pestaña que les aparezca cuando seleccionen el WordArt, puede tener otro nombre distinto, y no se olviden de hacer un clic en el borde para seleccionarlo. De esa manera se aseguran que quede todo el WordArt seleccionadito. Y acá en estilos de WordArt hacen los cambios. Desde acá para el color de relleno, la segunda opción para el color del contorno y la última opción para los efectos. Los estilos rápidos, estos son en caso que no me guste el WordArt que seleccione y quiero otro distinto. Entonces desde acá puedo cambiarlo directamente y hacerle los cambios en base al estilo seleccionado. Después, para centrarlo, yo estoy en la parte superior de la hoja. Yo tengo acá mi hojita y el título está en la parte superior. Entonces, desde organizar, donde dice posición, nosotros podemos indicar en qué parte del texto lo queremos posicionar. Y en este caso, la posición que seleccioné, superior, centrar.
Y de ser necesario puedo volver a colocarle arriba y abajo. En caso de que se haya desarmado, le puedo colocar arriba y abajo. Y ahí quedó justo en el medio de la hojita. Sí, pregúntame. ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos? Profe, ¿me explica de nuevo lo de posición? Sí. Ah, ok. Estamos haciendo un simulacro. Por la próxima clase es el examen final del módulo 1, entonces estamos trabajando con un PDF. Creamos una estructura de carpetas, copiamos información de internet, colocamos las imágenes y ahora estamos trabajando sobre ese texto. En el caso del WordArt, vamos a tenerlo acá. Uy, me fui mucho. Ahí está. Nosotros acá, desde organizar, tenemos desde lo que es la parte de formato de forma, tenemos las distintas opciones. Desde organizar tenemos el ajuste del texto, que recuerden, el ajuste del texto lo que hace es que el texto, o sea, cómo es que se va a comportar el texto con este objeto. Y lo que es posición, lo que hace es colocar de manera automática el objeto, el elemento que tengamos seleccionado, con respecto a la hoja. Si yo esto lo hago, vamos a hacerlo más chiquitito para que se vea mejor. Y me voy a alejar un poco de la hoja. Ahí está. Entonces acá en organizar, en posición, por ejemplo acá me dice que va a estar en la parte superior y dice en la parte superior izquierda, en la parte superior en el medio y en la parte derecha. Y además me dice que el ajuste del texto va a ser cuadrado. O sea, inclusive acá ya me está avisando. Mira, lo vamos a colocar en esa posición de la hoja, pero el ajuste, o sea, el texto se va a estar alrededor del WordArt. Y después lo tenemos, si lo queremos posicionar en el medio o en la parte inferior, o sea, abajo de todo. Acá estaría en el medio de la hoja. Siempre tengan presente que está trabajando con respecto a la hojita. Entonces ahí lo posicioné justo en el medio y ahora le voy a cambiar el ajuste. Y digo, bueno, ahora que ya sé que está en el medio, ahora le digo, bueno, ahora va a estar como ajuste del texto arriba y abajo. Dependiendo del tipo de... más que el tipo, dependiendo del tamaño que nosotros tengamos en la foto o en el WordArt, puede ser que no se note mucho la diferencia entre una opción y otra. Acá, por ejemplo, bandera argentina está ocupando casi la totalidad del ancho. Entonces puede ser que no haya mucha diferencia entre las distintas opciones, a no ser que vayamos... Por ejemplo, en la parte superior quizás no hay mucha diferencia, pero en las otras sí. Podemos ver cómo el texto se va desplazando. Y siempre cualquier cambio que quieran hacer, seleccionan con un clic en el borde y ahí hacen todos los cambios. Ya sea el color del texto, el contorno que le quieran aplicar o efectos. Efectos de transformación para deformar la posición del texto o efectos como sombra, reflejo,
sea, lo que nos pida el enunciado. ¿Cómo vamos hasta este punto? Algo que no se haya entendido. Ok. Una vez que ya tengo todo, me dice que al texto, vamos a achicarlo, voy a seleccionar todo el texto, me dice que tiene que tener esta fuente, book. En este caso la fuente que me está pidiendo, yo no la tengo. Como me dice fuente Bookman. Yo tengo book antigua. Si me pongo a buscar, fíjense que la fuente no tengo, entonces voy a usar esta de book antigua. Listo. Tamaño 11, ya está. Alineación justificada. Recuerden que para las alineaciones teníamos el botón de acceso rápido para una justificación, o desde el grupo párrafo podía ir acá la flechita chiquitita que se encuentra en el rincón de la derecha, hace un clic y en las opciones de alineación en la lista desplegable tengo justificada. ¿Qué más puedo hacer desde este panel? Ya que entré en el grupo párrafo, puse alineación justificada, me pide sangría de primera línea. Me voy acá en el grupo de sangría, donde dice especial, y elijo primera línea. Y por último, un interlineado de 1,5. En la lista desplegable del interlineado, ahí pongo 1,5. Entonces acá dentro del cuadro diálogo párrafo ya hice todos los cambios que me pedía. Alineación justificada, sangría de primera línea y el interlineado de 1,5. No se olviden después de poner aceptar para que queden los cambios guardados. Si yo quisiera hacer esto mismo directamente con los botoncitos, puedo hacer la justificación, lo tengo acá, listo. Después el interlineado lo tengo acá en esta lista desplegable, 1,5. Y la sangría de primera línea, acá desde la regla puedo colocar 1,25. Pero siempre va a ser mucho más rápido ir al cuadro de diálogo y desde acá colocar toda la información. Voy a dejarlo acá un segundito en pantalla para que lo vean bien. Justificada, primera línea,
y el interlineado de 1,5. En este caso, como no me pidió un valor para la sangre de primera línea, lo dejamos tal cual el que viene por defecto, que es de 1,25. Una vez que lo tengan, continuamos. Bueno, continuemos. Tuki. Siempre guardando. Después me dice, coloque un borde decorativo a la página. Así que para los bordes, voy a hacer un clic en cualquier parte del texto. Acá en el grupo párrafo tenemos este botoncito que me va a permitir acceder a los bordes y sombreados. Abajo de todo, en bordes y sombreados, en la pestaña, fíjense que tiene que ir sí o sí a la pestaña del borde de página, podemos elegir un estilo de los que aparecen acá predefinidos, o si quiero un borde con dibujitos, puedo ir acá en la lista desplegable de arte y acá elegir uno. Bueno, banderitas no vamos a encontrar, pero creo que había solcitos, me parece. Acá está. Le pongo aceptar y ya tengo un borde decorativo. Pueden acceder a este mismo borde desde la pestaña diseño en bordes de página y de acá acceden exactamente al mismo cuadro de diálogo, bordes y sombreado, es lo mismo. Cualquiera de las dos rutas es la misma. Pueden colocarle otro diseño, si quieren estrellitas pueden colocarle estrellitas o el diseño que les guste, no hay problema. Tienen distintas opciones.
Luego que ya tenemos los bordes, por último, ajuste las imágenes y a una de ellas colóquele marca de agua. Ajustar las imágenes, puedo agarrar las fotos y trasladarlas para que queden entre medio del texto. Para poder moverlos más libremente, por ejemplo esta imagen no puedo moverla libremente, eso es porque no tiene cambiado el ajuste. Me voy a formato de imagen, desde ajustar texto voy a decirle cuadrado. Entonces de esa manera ahí ya puedo mover libremente la foto. Si quiero puedo girarlo un poquito. O puedo elegir una y colocarla detrás del texto. También lo puedo hacer. Y como me dice aplicar marca de agua, efecto de marca de agua, así como está la imagen seleccionada, en la última pestaña me voy acá al grupo ajustar y en las opciones, esto va a depender de las versiones que tengan de Office. Puede ser que en el apartado color o en el apartado correcciones tengan esta opción que se llama decolorar. Puede ser decolorar o marca de agua. Y queda de esta forma. Cuando posicionan el cursor en estas opciones les aparece como una pequeña leyenda con la información, o sea, el tipo de efecto. En este caso es decolorar o marca de agua, es lo mismo, o sea, hace exactamente el mismo efecto. Acá me está sobrando una hoja, voy a apretar, a ver, suprimir. Ahí está. Profe, Dime. ¿me repite de nuevo lo de marca de agua? Sí. Va, del color. Que estaba... No hay problema. Acá una vez que está seleccionada la imagen, en la pestaña, la última pestañita, formato de imagen, acá en el grupo ajustar, en mi versión de Office aparece en el grupo color, pero también puede estar en ajuste de imágenes o efectos. Lo importante es que busquen la opción que diga o la palabra decolorar o la palabra marca de agua. Cuando dejan el cursor unos segunditos sobre la miniatura, les dice el nombre del efecto. Y tiene que ser decolorar. Listo, ya lo encontré. Bien, very good. No, puedes dejarlo, si el texto se va mucho a la otra hoja, no hay problema. Si se va un rengloncito solo, en este caso, tendrías que fijarte si no hay mucha separación entre cada uno de los párrafos. Por ejemplo, acá tengo un enter, entonces este enter lo puedo sacar. Con la tecla suprimir estoy subiendo los textos, o sea, me posiciono y aprieto suprimir. Pero si el espacio está bien entre cada uno de los párrafos, puedes dejarlo en el que aparezca en la segunda hoja, no hay problema. Más que nada porque no podemos tocar los márgenes, ya que si yo le cambio los márgenes y digo, bueno, quiero que tenga más espacio y el borrar esté un poquito más arriba y lo cambio acá, cuando yo vaya acá en la opción de márgenes, estaría desarmando lo que yo ya hice previamente. Entonces, por eso, si quedan dos hojas, lo dejamos en dos hojitas, no hay problema.
Ya tenemos que usar el tamaño de los márgenes y el tamaño de la letra que nos pedía el enunciado. Una vez que lo tenemos, podemos guardarlo y cerrarlo, y a continuación armamos la tabla de Excel. Así que voy a cerrar acá este navegador y me voy a Excel. Acá tengo el título, venta de servicios hoteleros. Media pensión. Tengan presente que, por ejemplo, acá tenemos en una celda los textos y en otra celda aparte el porcentaje. Para pasar entre una columna y la otra, yo estoy presionando la tecla del tabulador. No dejen columnas vacías. Por ejemplo, acá decía tipo de habitación y la información estaba metida en la otra celda. No importa, hacen un clic en la celda siguiente y colocan la información que corresponde a esa columna. Porque después le podemos cambiar el ajuste para que quede así en dos rengloncitos. Una vez que lo tenemos todos los títulos escritos, en el grupo alineación teníamos el botoncito para poder ajustar el texto. En el momento que hacíamos un clic, automáticamente se alineaba todo en dos renglones. Y si quiero que el título que dice venta de servicios hoteleros me ocupe el ancho de la columna, de las columnas, desde la celda A1 tengo que seleccionar hasta la columna H. Y desde ahí presionamos el botón combinar y centrar, para que de esa forma quede justo en el medio. Los voy a esperar unos minutitos. Cosa que si hay algo que no recuerdan cómo hacer en Excel, me pueden consultar.
no se olviden de avisarme en cuanto tengan ya más o menos armada la planillita, así como la tengo yo. Bien. Si no especifica, creo que no indica el nombre del archivo. Sí, así que puede ser con ese mismo título. Ventas de servicios. Servicios hoteleros. O servicios hoteleros directamente. Asegúrense de guardarlo en la carpetita correspondiente de Excel. Guardar como módulo 1, simulacro, práctica, Excel, y acá lo guardamos. Voy a darle un poquito de formato. Para los bordes, desde acá en el grupo fuente, ahí lo de los bordes. Y acá lo voy a alinear. Ahí queda un poquito más prolijo. Bueno. Vamos un chiquitín para abajo, me dice. Completar el número de reserva con auto llenado, comenzando con el número 1050 con un intervalo de 10 en 10. Recordemos que, me voy a acercar un poquito más, en el caso de los intervalos me decía de 10 en 10. ¿Qué significa? Que yo después tengo que ir de 10 en 10. 1060, 1070 y así con cada uno. Pero Excel me sugiere utilizar el autollenado. ¿Cómo era el autollenado? Una vez que yo colocaba el primer valor y el que sigue, seleccionaba ambas celdas, o sea, desde el centro ambas celdas, y en la esquina inferior derecha, cuando aparecía el cursor cambiaba a una cruz negra, manteníamos presionado y arrastraba hasta tener un total de 10 filas. Ahí está. De 10 en 10. ¿Sí? Esta era una forma. Tener los dos valores ya con el intervalo hecho, de 10 en 10. La otra opción era colocar simplemente el primer valor, seleccionar hasta la celda que quiero completar, o sea, como son 10, hasta esta celda, y desde el grupo edición, en el botoncito de rellenar series,
Acá en el cuadro del incremento le indico el incremento que tiene que haber entre un valor y otro. Cualquiera de las dos opciones que quieran usar está bien, o sea, no hay ningún inconveniente. Si prefieren hacer uso de seleccionar los dos primeros valores y arrastrar, lo pueden hacer, o si quieren usar las opciones de rellenar series, pueden hacerlo de esa manera. O sea, siempre busquen la opción que a ustedes les resulte más sencillo de utilizar. Tipo de habitación, acá me dice completar con autollenado siguiendo la siguiente lista: simple, doble, triple y suite. Entonces coloco simple, doble, triple y suite. Y como también me sugiere hacer autollenado, selecciono los valores que ya coloqué y me posiciono en la esquina inferior derecha de mi selección y arrastro hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace Excel? Repite la misma secuencia de datos: simple, doble, triple, suite, simple, doble, triple, suite, simple, doble. Entonces no hace falta que yo los complete todo uno por uno. Una vez que ya armé la secuencia, hago el autollenado y Excel continúa completando el resto. Vayan avisándome si hay alguna duda o algo que no se está entendiendo. Aprovechen porque la próxima clase ya es el examen. Yo voy a estar igualmente conectada, pero lo ideal sería que ya lo tengan. Luego, cantidad de huéspedes, a ver qué me pide. Nuevamente con autollenado, comenzando en el 1 con un intervalo de 1 en 1. O sea, 1, 2, 3, 4 y así con cada uno. Así que 1,
rellenar series con un incremento de 1 hasta llegar al 10. Bien sencillito. Que esa es la cantidad de huéspedes. Precio de habitación será completado con autollenado, comenzando con 1250, con un intervalo decreciente de 50. Entonces 1250. Tengan presente que si el intervalo es decreciente, acá tienen que poner un guión delante, o sea, para indicar que el número es negativo. Menor a 50. Y siempre cualquier cosita que van haciendo, van guardando los datos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me están siguiendo? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya salido? Ok. Bien. Vamos a ver, ahora empiezan los cálculos, porque hasta ahora simplemente Excel me decía qué es lo que tenía que poner adentro. Me dice que media pensión será calculada según la tabla superior, teniendo en cuenta el precio de la habitación. Entonces vamos a usar como referencia el precio de la habitación para poder calcular la media pensión. Acá tenemos un porcentaje. Por lo tanto, me dice que la media pensión es un 12% del precio de la habitación. Y acá, nosotros habíamos visto que podíamos trabajar, o sea, con lo que es la parte de los porcentajes, podíamos hacer sumas para hacer incrementos o restas para hacer el descuento. Entonces la pregunta principal, la pregunta del millón es, ¿tengo que hacer una suma o tengo que hacer simplemente una multiplicación? Recuerden que si yo tengo que hacer una suma, ¿cómo hacíamos para los porcentajes? Si yo tengo que a este importe incrementarle el 12%, teníamos que sumar los valores y luego multiplicarlo por el porcentaje. Así hacíamos los incrementos. ¿Sí? Tengan cuidado, si tienen que hacer una fórmula de incrementos, lo tienen que hacer de esta manera. O sea, no lo hagan de esta forma porque esta forma era incorrecta. Vamos a volver al enunciado y vamos a leer lo siguiente. Me dice, la media pensión será calculada según la tabla superior, teniendo en cuenta el precio de la habitación. Luego, en la siguiente columna me dice, el importe sin IVA será calculado sobre el precio de habitación más la media pensión.
por la cantidad de huéspedes. Por lo tanto, ¿qué pasa? En esta columna es donde voy a hacer una suma, el precio más la media pensión. Por lo tanto, yo acá simplemente necesito averiguar cuánto es el 12% de este valor. Porque después, en esta columna es donde yo voy a estar sumando esta información. Ahí es donde le voy a hacer el recargo por este tipo de servicio. Entonces, hacemos una multiplicación. Recuerden que si yo hago un clic en una celda que está fuera de mi tabla principal, o sea que es una celdita auxiliar, yo voy a bloquear esa celda para poder hacer autollenado. Poníamos el simbolito peso antes de lo que es la columna, la letra, y el simbolito peso antes de la fila, antes del numerito. Y luego autollenado. Es simplemente una multiplicación. El precio por el 12%. Una vez que lo multipliqué, acá realizo la suma que me pedía. Entonces acá, me falta algo. Porque me decía, será calculado sobre el precio más la media pensión por la cantidad de huéspedes. Entonces esto, la suma por cantidad de huéspedes. Les voy a dar unos minutitos para que lo puedan hacer. Entonces, media pensión es solamente precio de habitación por el porcentaje correspondiente, y después en importe sin IVA es la suma de estos valores multiplicado la cantidad de huéspedes. El anterior era una multiplicación. Precio de habitación por el porcentaje que está acá en la parte superior.
¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? Ok. Bien, vamos a continuar. Columna de IVA. El IVA será calculado según la tabla superior utilizando referencias sobre el importe sin IVA. Entonces acá, ahí tenemos que el IVA es del 21%. Lo mismo que en el anterior, vamos a revisar qué es lo que me dice luego el último. Me dice, el importe con IVA será el resultado de descontar el porcentaje de descuento respectivo de la tabla superior del importe sin IVA más el IVA. O sea, acá me está diciendo que tengo que hacer una suma. El resultado del importe sin IVA, después le tengo que sumar lo que haya obtenido acá. Entonces, para poder calcular el IVA, es como en el anterior. Tengo que hacer simplemente una multiplicación primero para obtener cuánto es ese 21%. Entonces, primero hacemos una multiplicación. Ya después acá hay que hacer un pequeño cálculo, un poquito más largo. Porque después acá mismo, en el enunciado me dice, ya no tengo más columnas. Y me dice descontar el porcentaje. O sea, ya me está aclarando, voy a tener un descuento, sí o sí lo tengo que descontar. Y como no tengo otra columna más, para poder hacer, bueno, este valor por el tanto por ciento y después en otra columna lo resto. Acá tengo que hacer todo. Entonces acá después voy a tener que hacer el cálculo de descuento. O sea, voy a tener que hacer una resta para los porcentajes. Vamos por partes. Columna IVA, simplemente una multiplicación. Vamos con el importe con IVA. Bien, vamos a volver a leer el enunciado. Fíjense que, de ser necesario, vayan leyendo el enunciado varias veces. El importe con IVA será el resultado de descontar el porcentaje de descuento respectivo de la tabla superior del importe sin IVA más el IVA. O sea que de la suma de estos valores
yo tengo que luego hacer el descuento. Entonces, como me dice, de la suma de esos dos datos, yo lo primero que tengo que hacer es, entre paréntesis, o sea, recuerden que los paréntesis es para poder separar los términos y decir, bueno, quiero que me sumes esto. Y después, en base a esta información, quiero que me hagas el descuento. Y acá voy a usar 1 menos el porcentaje. ¿Por qué 1 menos y por qué no la otra opción? Fíjense, en este caso voy a volver a hacer la misma formulita. Esto más esto. ¿Cómo teníamos que hacer? Porque teníamos dos opciones. Habíamos visto dos opciones para resolver tanto incrementos con los porcentajes como descuento. La estructura era la siguiente. Poníamos el valor. Colocábamos el valor o el número. Y si yo quería hacer un descuento, poníamos menos. Volvíamos a repetir el mismo número y lo multiplicamos por el porcentaje correspondiente. Eso era si se trataba de un descuento. Si era un incremento, era el valor más, nuevamente volvíamos a repetir el valor y lo multiplicamos por el porcentaje. Ese era el método número 1. La otra opción era colocar el valor una única vez y luego 1 menos el porcentaje. Esa era la otra formulita. Y si era un incremento, el valor por 1 más el porcentaje. Entonces, siguiendo esta estructura, ya que tenemos que hacer una resta, yo usé la segunda opción, la del 1 menos. Y si yo quisiera hacer uso de esta fórmula, tendría que hacer lo siguiente. Esta suma que estoy haciendo sería esta parte, el valor. ¿Qué es lo que continúa en la fórmula? Menos el valor nuevamente. O sea, entonces yo tengo que hacer menos y repetir otra vez este mismo cálculo. O sea, tengo que repetirlo 2 veces para después multiplicarlo por el porcentaje, que es el 10%. Obtuve el mismo resultado. Hacerlo de esta forma es lo mismo que esta, pero esta es mucho más extensa por la forma en que está armada la fórmula, que me dice valor menos el mismo valor repetido otra vez y multiplicado después el porcentaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si a esto le tengo que hacer la resta de ese porcentaje, tengo que hacer el cálculo, poner el menos, volver a repetir el mismo cálculo y después multiplicarlo. Entonces, a mí me resulta más sencillo hacerlo de esta forma. Es mucho más cortito, ya que el valor lo escribo una sola vez. Por ese motivo, en su momento les expliqué las dos opciones. Al inicio era más sencillo de entender y de recordar hacerlo de esta forma, pero en este caso, cuando ya el cálculo es un poco más extenso, la opción resumida es la mejor. Les voy a dejar acá en pantalla tanto una opción como la otra. Para que lo vean. Cualquiera de las dos opciones es correcta.
¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Ya después lo último que falta, esto lo voy a sacar. Me dice que realizar un gráfico de barras 3D en el que se muestran los tipos de habitación y los importes con y sin IVA. Entonces recuerden que me dice tipo de habitación y yo tengo que seleccionar después estas dos columnas, sin IVA y con IVA. Entonces, una vez que yo seleccione la primera columna, antes de seleccionar las otras, mantengo presionada la tecla Control del teclado. Recuerden que la tecla Control es esta que se llama CTRL. Entonces, marco la primera columna, mantengo Control presionado y no suelto la tecla. Mantengo apretado, selecciono esta columna y todavía con Control presionado selecciono la otra. Una vez que ya tengo las columnas correspondientes, recién ahí suelto la tecla Control, ¿sí? Mantienen presionado y hacen las selecciones que requieran. Así como están, me voy a la pestaña Insertar y depende del tipo de gráfico que me pida, acá barras, lo que voy a hacer es en el grupo Gráficos, me voy al botoncito donde tenemos el cuadro de diálogo de gráficos y en la pestaña Todos los gráficos, ahí tengo el de barras. Y el primero, barra 3D agrupada. Entonces recuerden, seleccionan primero los datos, después vamos a insertar, luego al grupo Gráficos, entro en el cuadro de diálogo Gráficos, me voy a la pestaña correspondiente y de la lista de estilos de gráfico selecciono el que me pide, que es de barras. Las primeras tres opciones son gráficos en 2D, o sea en 2 dimensiones, y el segundo son los gráficos en 3D, ¿sí? En 3 dimensiones. Me voy a alejar un poquito para poder agarrar el gráfico y trasladarlo. Ahí está. Presentación de planilla. La fuente tiene que estar en tamaño 11 para toda la planilla, ebook antigua. Así que selecciono todo. Como fuese Word, me voy a la lista de fuentes, book antigua, colocar el título en una celda combinada, o sea, eso fue lo primero que ya hice, ya está en la celda combinada. Sombreado anaranjado en las celdas de los títulos. El sombreado es simplemente el color de relleno. Acá donde está el botecito de pintura le damos un color de relleno. Colocar a la hoja el nombre reservas hoteleras. Por defecto las hojas de Excel se llaman hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4. Si yo quiero cambiarles el nombre, hago clic derecho justo encimita y acá tengo la opción de cambiar nombre. Y ya me olvidé cuál era. Reservas hoteleras.
Simplemente clic derecho ahí y cambiar el nombre. Y el formato moneda es todo lo que sea dinero, precio, habitación, media pensión, importe sin IVA, IVA e importe con IVA. Todo esto representa dinero. Y desde el grupo número le asignamos el formato moneda, que sería español-argentina. Recuerden que si no tienen español-argentina en la lista, van acá abajito en más formatos de contabilidad y en la lista desplegable de los símbolos, ahí sí o sí les va a aparecer español-argentina. Y ahí estaría. Una vez que ya está todo terminado, ¿cómo hacemos para entregarlo? Recuerden que ustedes crearon una carpeta llamada simulacro de examen. Esta carpeta le hacen clic derecho, van a la opción enviar a carpeta comprimida en zip. Enviará carpeta comprimida en zip. Y este es el archivo que van a estar enviando, ¿sí? Ya que no podemos entregar carpetas directamente en el Classroom. Sí o sí necesita hacer un archivo. Por ese motivo lo comprimimos. Y este es el que después se entregan en el Classroom.